ya estamos aquí con críticas crónicas, veremos por qué Spider-Man ya no tendrá películas en solitario, al menos por el momento, porque prácticamente Brand New Home, Brand New Day será lo de una película que estará en compañía con Punisher y Hulk, algo que siempre me estoy preguntando ahora mismo y ahora lo podremos ver ahora mismo. Los fans de ¿Sí? Spider-Man queremos ver una historia en solitario del personaje, con Ujú. Peter yendo a la universidad y Sí, enfrentando a pero villanos callejeros. Pero villanos, Sony y pero Marvel están encaprichados con darnos crossovers épicos en los que todo el mundo se va a acabar. Y vaya, en los que todo el mundo se va a acabar. Y eso es, sería bueno, pero el problema es que Spider-Man 2 se trataba de un antagonista que estaba trayendo, que podría haber traído el fin de la ciudad con su invento, el espectacular hombre araña con Electro que quería ser un dios. no hay forma de que Sí, cambien de parecer. The Hollywood pues... Reporter ¿Mm? confirmó que el Punisher de John Bernthal va a aparecer en Brand New Day y ¿Qué? en el ¿En moodboard serio? oficial de la cinta. Censurado para evitar problemillas. Bernthal va a aparecer en Brand New Day y en el moodboard ¿Moodboard? ¿Qué es eso? O sea, no conozco el moodboard. oficial de la cinta se puede ver una imagen del Hulk salvaje. Hulk salvaje. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué regresará Hulk O sea que vamos a salvaje? tener un triple crossover, probablemente Vaya. con Peter y Punisher haciendo equipo para detener a un Hulk enloquecido que quiere romper Mm, todo en las calles de New York. La Vaya. idea tiene potencial, más que Mucho. nada porque pueden hacer que Hulk no haya sido afectado por el hechizo de Strange y ¿Qué? recuerde a Peter. Hacer que Hulk no haya, no haya tenido el hechizo de Train, no haya tenido efecto en Hulk y que recuerde a Peter. Pero esto no es Interesante. exactamente lo que queríamos ver. No es ¿Qué? como si nos fueran a dar lo que queremos en una hipotética Spider-Man 5, porque ya pasaron 11 años desde Bueno. la última vez que vimos a Spider-Man en solitario teniendo aventuras callejeras. Bueno, En eso es Homecoming cierto. estaba Iron Man. En Into the Spider-Verse había todo un equipo de Spider-Gente. En Bueno, Far From también Home es estaba cierto. Nick Fury. En No Way Home estaba Doctor Strange. Y además aparecieron los otros dos Spider-Man. Los Tom Hall, Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en No Way Home. Y sí, eso es cierto hasta. Porque la última película que hubo fue en el asombroso The Amazing of Spider-Man. Y en Across the Spider-Verse había Un- toda una sociedad De, arácnida. de Spider-Man. Pero si Spider-Man es el superhéroe más popular de todo el mundo y ¿Por ya puede qué? vender él solo, ¿por qué siempre lo tienen que meter en crossovers? ¿Por qué Hay lo será? tres razones que lo explican. La primera es que ¿Ah? Marvel y Sony cambiaron el status quo del personaje. Spider-Man Cambiaron. ya no es un héroe independiente que va a la universidad y enfrenta amenazas locales. Ahora es el Sino que protagonista ahora de es- crossovers multiversales en los que varios universos están en peligro. Bueno, eso es cierto, porque prácticamente estamos viviendo en una etapa en donde prácticamente Marvel tiene más, estamos teniendo el hecho de que Marvel al poner a Spider-Man en el UCM, ahora tienen más libertad con los personajes. Pasó esto en Into the Spider-Verse, en No Way Home, en Across the Spider-Verse y va a volver a pasar en Beyond to Todas the esas cintas Spider-Verse. son emocionantes y Muy tienen un toque emocionante. personal muy bien conseguido. Pero es imposible tener una historia multiversal que al mismo tiempo sea aterrizada y tenga solamente a una versión de Spider-Man Wow. yendo a la universidad Sí, y tiene enfrentando razón. a mafiosos. La gracia del multiverso es ver Es- diferentes escenarios muy locos, como los que Wow. vimos en Across. Y también tenemos que Across ver a Spider-Verse. variantes del protagonista, como en No Way El Home. Home. Pero el multiverso no es el único problema, porque O sea, ¿cuál es el segundo se supone problema? que Brand New Day no va a ser una historia Ya multiversal. sino Quiero creer. El verdadero Mm. problema es que Marvel y Sony metieron a Spider-Man en historias cada vez más grandes en cuanto a Más, escala, mucho cantidad de más que personajes y antes. nivel de amenaza. Esta es una táctica muy usada en Hollywood para convencer a la gente de seguir viendo Viendo- una franquicia, porque da la Vaya. sensación de progresión y de que no estás viendo siempre lo mismo. Esto suele funcionar porque los fans están
están cada vez más Más y emocionados, cada vez hacemos más más teorías y cada vez interesantes. más gente va al cine. No estoy Sí, convencido. En el caso pero- de Spider-Man del UCM, Peter pasó de evitar robos de tecnología en Homecoming bueno, eso ya dejó, bueno, eso él ya dejó de hacer eso para pasar a amenazas de nivel planetario a evitar el colapso de todo su universo en No Way Home. La historia por se culpa volvió de él. muchísimo más grande. Y aunque se Ujú. olviden del multiverso en Brand New Day, no hay forma de que bajen el nivel de amenaza para que Peter enfrente a Scorpion y Tombstone en una historia súper aterrizada. Yo vería esa Pues, historia encantado, vería- y capaz vos también, pero para una gran parte de la audiencia se va a sentir como si hubieran metido relleno, porque pasamos de un crossover multiversal a una historia más en la vida de Peter. Sería como si después de Endgame Ok. nos hubieran dado a los Vengadores reunidos para enfrentar a los poderosísimos Grim Reaper o no conozco a ese antagonista y Taskmaster. bueno, Taskmaster sería una amenaza baja, pero al menos es una amenaza de inteligencia. Ay, ay, mi oído. Ay, ay, otra vez. Bien. Ahora, yo consideraría a Taskmaster como un nivel de amenaza baja, pero al menos suficiente para Spider-Man. Esos cambios de escala son muy comunes en los cómics, pero no pasan casi nunca en el cine. Así que lo No, más cercano que nos casi podían nunca en dar el a una cine. historia en solitario de Spider-Man era una aventura callejera con apariciones Aventura de muchos callejera. personajes del UCM, para dar la sensación de que sigue siendo una historia muy grande, pero ahora sin meter todo el multiverso. Y ya sé que es lo que Pues- estás pensando, que capaz no había forma de resolver esto para Brand New Day, porque tenían que bajar ¿Por? el nivel de amenaza muy despacio para no espantar a la gente. Pero el status quo de Spider-Man sí puede cambiar definitivamente después El de Secret status Wars. quo- Una vez que Marvel haga un reinicio suave, es muy probable que las historias multiversales se acaben durante unos cuantos años. Bueno, que acaben las historias multiversales por años para así darle un descanso a este tema del multiverso, porque prácticamente el tema de la saga del infinito ha ido bastante bien. Y de hecho, mucho mejor que la saga del multiverso, porque prácticamente Marvel le ha ido bastante mal con este tema, cuando inició las series. El nivel de amenaza ¿Neta? va a tener que bajar en general, en todas las historias, porque no nos pueden decir que todo el multiverso va a estar en peligro de nuevo en Vengadores 7. ¿Qué cosa les inspiró esa idea tan original? Sí, Lo lógico Tiene razón. sería que hicieran algo en la zona negativa con los Cuatro Fantásticos, en la zona negativa con los Cuatro Fantásticos o que y usen a que los villanos de los X-Men. Si es así, ¿Villanos de la Tierra X-Men? entera va a estar en peligro, pero ya no todo el multiverso, y ni siquiera Sí, todo tiene el razón. universo 616. Y si los grandes crossovers de Marvel se van achicando, es posible que las demás historias también se hagan más pequeñas. O sea que ya no habría necesidad de que Spider-Man haga equipo con otros superhéroes para Bueno. salvar a todo el mundo. Y por Tiene fin razón. veríamos una historia de Peter en solitario, como en la saga de Tobey Maguire o la O sea, si reinician después, si hacen un reinicio ligero después de Avengers Secret Wars, entonces ahí podríamos tener a Spider-Man en aventuras callejeras. de Andrew Garfield. Pero eso no va a pasar. Aunque las No. historias multiversales se Ujú. acaben, Spider-Man no va a aparecer solo, por la segunda razón: el ¿Por? acuerdo de Marvel y Sony. Ah, Seguramente ya ¿su sepas acuerdo que de los Marvel derechos y Sony? cinematográficos de Spider-Man le pertenecen a Sony, no a Marvel Studios. Pero el Bueno, Spider-Man de Holland puede aparecer en el UCM gracias a un acuerdo entre los dos estudios. Lo que Oh. capaz no sabías es que en 2016 Kevin Feige 16. confirmó
afirmó que una de las cláusulas de este acuerdo establece que por lo menos un personaje del UCM debe aparecer en cada cinta. No lo sabía. El arreglo les conviene a ambos estudios. Tengamos en cuenta que este acuerdo se firmó en 2015, justo antes del mejor momento del UCM, cuando recaudaban 1.000 millones con cualquier cosa que tiraran a los cines. Esto fue muy tentador para Sony, que venía ante el fracaso en crítica ante The Amazing Spider-Man 2. Los ejecutivos de Sony buscaron colgarse de la fama de Marvel, que ya era la franquicia más exitosa de la historia, con apariciones de Iron Man, Nick Fury o Doctor Strange, que ya habían sido establecidos en otras producciones. Todo el mundo sabría que las cintas de este nuevo Spider-Man tenían relación directa con el UCM. Eso le venía muy bien a Sony, porque Marvel Studios tenía mucha mejor reputación que ellos. Sony siempre se quedó con una buena parte de las ganancias, así que les convenía que el nuevo Spider-Man vendiera bien. ¿Y qué creen? Sí que vendía bien este pana. Porque prácticamente, si bien ha tenido críticas Spider-Man, al final del día lo logró. Y es un gran exitazo. La mejor forma de que vendiera bien era que todos supieran que era un personaje del UCM. Solamente tienen que dejar que Marvel meta uno de sus personajes para que todos sepan en qué universo está el Spider-Man de Holland. Y ya está. Ahora que ya se sabe que las series de Netflix son canon, tiene sentido que las series de Netflix son canon y por lo tanto venderán todavía más que antes. The Punisher en Brand New Day para continuar los eventos de Daredevil. Si más personajes significan más platita, la gente de Sony va a estar contenta. Demasiado contenta. A Marvel también le conviene este acuerdo, pero más por prestigio que por billetes. Al meter a Punisher y Hulk en Brand New Day, Feige se asegura de que nadie confunda a su Spider-Man con las porquerías que viene haciendo Sony en su propio universo. También cortan de raíz cualquier teoría loca que puede emparentar al Spider-Man de Holland con el Venom de Tom Hardy o con otros personajes que no pertenezcan al UCM. Y además de raíz cualquier teoría loca que puede emparentar al Spider-Man de Holland con el Venom de Tom Hardy o con otros personajes que no pertenezcan al UCM. Y además las cintas de Spider-Man sirven para usar a otros personajes que están en una especie de vacío legal. Marvel Studios tiene los derechos cinematográficos de Hulk, pero los derechos de distribución le pertenecen a Universal. O sea que en teoría Marvel puede hacer una cinta de Hulk en cualquier momento, pero literalmente no la pueden llevar a los cines. Pero si Hulk aparece en una... No pueden llevar a los cines a Hulk, pero... O sea, ¿en serio no pueden llevar a Hulk a los cines? Cinta de Spider-Man si sacan de encima ese problema. Con este acuerdo todos ganan. Sony gana legitimidad y más plata de la que serían capaces de ganar solos. Y Marvel puede promocionar a sus demás personajes usando la popularidad de Spider-Man. El problema es que, mientras este acuerdo siga en pie, es imposible que Peter protagonice aventuras en solitario. Capaz Destin Daniel Cretton, que va a dirigir en Brand New Day, tenía muchísimas ganas de contar una historia callejera con Spider-Man enfrentando a un grupo de villanos sin que aparezcan más héroes, pero el acuerdo de Marvel y Sony no le permite hacer algo así. Ya le podés dejar de echar la culpa a John Watts por las apariciones de mentores de Peter, porque el tipo estaba haciendo lo que le exigían sus jefes para... vaya, los mentores siempre criticando. Cumplir con el acuerdo. Pero esto se puede resolver, ¿no? Esta cláusula puede cambiar después de Brand New Day, porque los dos estudios ya cambiaron el acuerdo en 2019 y estuvieron a punto de romperlo. Pueden hacer nuevos cambios para olvidarse de meter tantos cameos de personajes del UCM, más ahora que el universo de Sony ya está súper requete muerto. No hay necesidad de meter a más personajes para separar. Tiene razón en ese sentido. Prácticamente el universo de Sony murió con Venom. The Last Dance, Raven el Cazador. También
incluyéndose Kraven el Cazador. A Spider-Man de un universo que ya ni siquiera existe. Y no hay que olvidar que la marca Marvel ya no vende tanto como en 2015. Siguen estando bien establecidos, pero no es como si cualquier cosa con el logo de Marvel automáticamente generara 1.000 millones en taquilla. Capaz hasta sería mejor plantear a Spider-Man como a un personaje individual a futuro, porque su nombre vende mucho más que el logo del UCM. Y si... Bueno, eso sí es cierto. Ya prácticamente Spider-Man vende, pero hacerlo sin cameos sería un poco aburrido. Siendo sinceros. Eso no es suficiente para estar esperanzado. Este acuerdo puede desaparecer si Marvel llega a recuperar los derechos de Spider-Man de forma permanente. O si tenemos mala suerte y son los derechos de Spider-Man para usar a Spidey por fuera del universo 616. Pero eso no resolvería nada. Aunque Feige pudiera usar a Spider-Man a su gusto sin la intervención de Sony, estoy seguro de que no nos daría una historia en solitario jamás. ¿Por qué no? Por la tercera razón, las historias de héroes en solitario ya no venden. Se acabó la época de las historias de origen con un villano que tiene los mismos poderes que el héroe. Y también se acabó la época de cintas de superhéroes individuales que no tienen ramificaciones para el resto de una gran franquicia. Este tipo de historias siguen estando en los cómics, pero una buena parte de la gente que va al cine quiere ver algo más. Ahora es más fácil, cómodo y barato quedarte en tu casa y ver todo en plataformas o con tu parche pirata favorito. Así que cada estudio se tiene que esforzar muchísimo para convencernos de ir al cine. Este es un problema en el que Disney se metió solito durante la guerra del streaming. Bueno, recordemos a Shang-Chi, de Black Widow, Eternals. Prácticamente se metió Disney en problemas por las repercusiones para todo el cine fueron muy importantes, pero vamos a hablar exclusivamente de lo que nos importa, que son los superhéroes y Spider-Man. Ahora ya no pueden presentar a personajes nuevos desde cero, sino que nos tienen que contar sus historias de origen adentro de la historia de otro personaje ya establecido, como hicieron con Ironheart en Wakanda Forever o con Yelena en Black Widow. Y si no, directamente tienen que abandonar el cine y contar su origen en una serie para plataformas, como hicieron con John Walker en Falcon and the Winter Soldier. Por suerte no nos tienen que contar de nuevo el origen de Spider-Man, porque hasta tu tía se lo sabe de memoria. Pero va a ser imposible ver una adaptación live action de la última cacería de Kraven, porque no es una historia que se sienta grande. El cómic está buenísimo, pero la escala es chiquita, porque afecta solamente a Spider-Man. ¡Qué lástima! Mucha gente solo está dispuesta a pagar una entrada para ver algo realmente importante y que le vaya a cambiar la vida para siempre, como los crossovers que Marvel saca 5 veces por año en los cómics para vender más. Pero como es imposible sacar 5 cintas de Vengadores por año, el equivalente más cercano es juntar a un par de personajes para que hagan equipo. Así nos dan la sensación de que estamos viendo algo grande, como en Doctor Strange 2 o Deadpool y Wolverine. Te apuesto a la monetización de los 5 videos que me quedaron a que el futuro cercano del género son cintas como Spider-Man y Deadpool, Spider-Man y Wolverine, o Wolverine y Hulk. Pero va a ser rarísimo ver historias en solitario, incluso de los personajes que antes vendían bien. Ahora, para que una cinta de superhéroes sea un super éxito, nos tienen que convencer de que es spoileable. O sea, que hay cosas que tenés que ver antes que nadie, porque si no te van a arruinar la experiencia. Es lo que pasó con No Way Home. Hasta el último día, nadie podía saber con certeza si Andrew y Toby iban a aparecer. Así que todos tuvimos que ir al cine el primer fin de semana para sacarnos la duda. Nadie va a querer que algún desgraciado... Vaya, tuvo razón en ese sentido. La gente quería ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire en la película y la tuvimos. Le spoileara esa revelación en Twitter. Esta sensación de historia importante no se da solamente cuando no queremos que nos spoileen cameos o la muerte de un personaje. El primer cruce de dos superhéroes importantes también emociona mucho a los fans. Nadie va a querer perderse las interacciones de Spider-Man con Punisher, porque tienen personalidades y filosofías muy distintas. Y aunque Peter
técnicamente ya haya visto a Hulk en el funeral de Tony, nunca tuvieron ni una sola conversación. Pues, muchos van a querer ir al cine la eso. primera semana para ver los chistes, analizar las referencias y memorizar todos los comentarios que estos dos van a hacer cuando se junten. Quiero verlo. Pero, si Marvel vende la próxima cinta de Spider-Man como una aventura en solitario de Peter sin ningún personaje invitado, este efecto se pierde. El hype no sería tan alto y la recaudación de la primera semana no superaría los 200 millones como pasó con No Way Home. Pero igual que en el primer punto, no alcanza con que una cinta sea spoileable para que sea un éxito. The Flash tenía un montón de personajes, cameos, revelaciones sorpresa y viajes en el tiempo y le fue. Pero fracasó. Sinceramente, cayó The Flash. Pésimo en taquilla. Y también hay unos pocos ejemplos de historias contenidas que son más que rentables, como de Batman. Casi sin querer, Matt Reeves terminó creando todo un universo cinematográfico alrededor del Batman de Pattinson, con The Penguin y las próximas series que quieren hacer. Pero cuando fuimos al cine en 2022, pensamos que solo íbamos a ver una historia de Batman que no iba a conectar con nada más. Y capaz te parece que este ejemplo derrumba todo este punto, porque si The Batman fue rentable sin meter a personajes invitados, puede pasar lo mismo con Spider-Man, pero no es tan así. Ah, ¿no? The Batman le gustó a los fans, a la crítica y al público casual, y recaudó 770 millones, que es un montonazo de plata. Fue un gran éxito para Warner, pero recaudó menos que cualquiera de las cintas del Spider-Man del UCM, incluso sin ajustar los números por inflación. Estoy seguro de que The Batman 2 puede recaudar más de 700 millones, porque a la gente le gustó mucho la primera y se va a correr la voz, pero es imposible que recaude 1.900 millones como No Way Home. Si Marvel y Sony piensan que la única forma de alcanzar esos números es con crossovers, entonces tiene sentido que hayan metido a Punisher y Hulk, y van a seguir metiendo a personajes por todos lados para seguir superando los 1.000 millones. Hasta para que esto ganar no más cambie, dinero va a ser imposible ver una historia en solitario de Spider-Man, sin importar quién tenga los derechos. El que también se dio cuenta de este cambio en los gustos de la gente fue James Gunn. Por eso Superman está llena de personajes y parece un gran evento de DC, en vez de una historia del Hombre de Acero y nada más. Pero ¿Gunn va a poder contar una buena historia con tantos personajes? Te hablo sobre eso. ¿Tiene el mismo problema que Spider-Man? Bueno, en eso sí tiene razón, ya que James Gunn ha puesto personajes como Mr. Terrific, un Green Lantern y Ay, aún no me puedo memorizar el nombre de ese hombre pájaro, pero bueno, parece que hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para los próximos nuevos videos. Nos vemos. Hasta la próxima.